Hola, buenas, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a analizar la crisis de el banco First Republic Bank. Es el último banco norteamericano que parece quebrar o está a punto de quebrar como consecuencia de la política monetaria restrictiva que está llevando a cabo la Reserva Federal en los Estados Unidos y el Banco Central Europeo. Es decir, la lucha contra la inflación está generando inestabilidad financiera. Ambos objetivos son contradictorios, es decir, bajar la inflación con una política monetaria más dura va a suponer que haya más inestabilidad financiera. Entonces, por tanto, es posible, es razonable pensar que podamos acercarnos a una recesión. Pero en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es las cuentas financieras que ha publicado el propio banco y vamos a analizar en qué situación se encuentra este banco. Bien, en primer lugar, lo que ha habido ha sido una fuga de depósitos masiva, que la podemos ver aquí. Aquí tenemos, esta columna es del cuarto trimestre de 2022 y aquí tenemos el primer trimestre, las cuentas a primer trimestre de 2023. Entonces tenemos que los depósitos a diciembre de 2022 ascendían a 176.000 millones de dólares. Y ahora han caído los depósitos en este primer trimestre del año en curso 2023, han caído a 104.000 millones de dólares. Con lo cual ha habido una caída de 70.000 millones de dólares. 70.000 millones de dólares de financiación muy poco onerosa, muy barata, prácticamente gratuita. Porque los bancos lo que hacen es buscar financiación barata y la mejor financiación barata es la de los depósitos para financiar al resto de los agentes a un tipo de interés mayor, con un margen financiero. Bien, pues entonces han perdido 70.000 millones de depósitos. Entonces, 70.000 millones de depósitos que para hacer frente a ellos, bueno, ha perdido 70.000 millones de depósitos, pero aquí hay información adicional que nos dice que la Reserva Federal insufló en torno a 30.000 millones en depósitos al banco, la Reserva Federal y algún banco privado, de tal forma que el resultado neto es de, como decimos, el resultado neto es de 104.000 millones, pasando de 176 a 104. De tal forma que los clientes han sacado depósitos, han disminuido los depósitos, han huido en torno a 100.000 millones de dólares. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede hacer qué es lo que puede hacer el banco? Bueno, pues ha perdido 70.000 millones de financiación barata, y entonces lo que puede hacer es pues reemplazar esa financiación barata por financiación cara, que lo estamos viendo aquí. Tenemos que a corto plazo, los préstamos a corto plazo que ha recibido el banco han pasado de 6.700 millones de dólares, han pasado a 80.000 millones de dólares, que es en torno pues a eso, a 73.000 millones de dólares más o menos, en torno a 70.000 millones, que es justamente lo que han caído los depósitos. Bien, entonces esa financiación a corto plazo, la nueva financiación a corto plazo, lo que hace es reemplazar a la financiación poco onerosa o casi gratuita de los depósitos. Pero tiene un problema, claro, que esta nueva financiación es cara. Esta financiación estará en torno al 4 o el 5%, que es el tipo de interés que se cobra en el mercado a corto plazo. De 80.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares que tenemos aquí, a un 4 o un 5%, estamos en una horquilla de 3.200, 4.000 millones de dólares anuales de gastos únicamente en gastos financieros, en gastos de intereses. Y los ingresos, lo que tenemos de ingresos, fijaos, lo que tenemos de ingresos son en este cuatrimestre
son 1.209 millones de dólares. Es el total de ingresos, no de beneficios, sino de ingresos, 1.200 millones. Entonces, 1.200 millones por 4, anualizándolo, tendríamos en torno a 5.000 millones. De tal forma que 5.000 millones más el extragasto de los intereses, que estará en torno a 4.000 millones, prácticamente la cantidad de ingresos van a financiar los nuevos gastos financieros de la financiación cara, de la nueva financiación a corto plazo del banco. Es decir, que más o menos todos los intereses a corto plazo consumen la cantidad de los ingresos. Y además de este extragasto hay otros gastos. Entonces podemos ver por ejemplo, en marzo de 2022, cuando la situación financiera estaba más tranquila, vamos a intentar estimar los otros gastos. Si tomamos que los beneficios netos están en torno a 400 millones de euros en un trimestre, y tenemos que los ingresos son de 1.400 millones, lo que tenemos es que hay en torno a 1.000 millones de euros de gastos por trimestre, de otros gastos por trimestre. Por tanto, tenemos en torno a hay 4 trimestres, tenemos en torno a 4.000 millones de dólares. De tal forma que los nuevos gastos anuales, los 4.000 millones de dólares que tenemos de otros gastos, más el extragasto de los nuevos intereses que hay que pagar por la nueva financiación a corto plazo, que son 5.000 millones de dólares, supone en total 8.000 millones de dólares. ¿Y qué ingresos tiene el banco? El banco tiene unos ingresos anuales trimestrales de 1.200 multiplicado por 4 tiene en torno a 5.000 millones de dólares. Por tanto, 8.000 millones de gasto, 5.000 millones de ingreso al año, lo que tiene son unas pérdidas de 3.000 millones de dólares. Si todo va así, a final de año tendrá al menos unas pérdidas de 3.000 millones de dólares. Como plan tiene, aparte de la financiación ajena a corto plazo, que es la que ha aumentado, y la financiación a largo plazo, que también ha aumentado y tiene unos tipos de interés bien altos, aparte de eso, lo que intenta realizar es vender parte de su activo. Pero su activo está materializado en bonos o en préstamos hipotecarios a largo plazo. Y en una situación de tipos de interés o muy altos comparado con la deuda que se compró en su día a tipos de interés más bajos, hace que si tú quieres vender esa deuda no se va a poder vender a buen precio, sino que se tendrá que vender a la baja, a pérdidas, con descuento. Es decir, cualquier activo financiero, ante subidas del tipo de interés, provoca pérdida de valor. Eso ya lo vimos en el vídeo en el que vimos la situación de el otro banco. Bien, pues este banco piensa reducir de su activo, el total de activo, quiere reducir la mitad, es decir, quiere liquidar la mitad de su activo, que está en torno a la mitad o algo más de la mitad de su activo, que está en torno a 173.000 millones de dólares, que ese es su activo en bonos y en hipotecas, préstamos hipotecarios. Pero claro, con unos tipos de interés, como he dicho antes, lo tendrás que vender a descuento. Si vamos a la siguiente hoja de cálculo, lo que tenemos es que si este banco desea liquidar 100.000 millones de su activo, 100.000 millones que está materializado en deuda, bien, lo podemos poner aquí como el nominal, 100.000 millones, y podemos suponer que la puede tener a 20 años, a 10 años o a un año. A un año no la va a tener, fundamentalmente es a largo plazo, luego a 20 o a 10 años. Bien, si tiene la deuda media, 100.000 millones,
Ponemos aquí 100.000 millones, aquí 100.000 y aquí 100.000. Si el banco quiere liquidar 100.000 millones de dólares de deuda antigua, de su activo financiero, va a tener que vender a descuento. Bien, vamos a suponer que tiene bonos de tipo 1, que toda la deuda fuera a 20 años y que en su día el cupón o el interés sobre el nominal era de un 2% y ahora el tipo de interés o el tipo de interés de mercado, como hemos dicho antes, puede oscilar entre el 4 y el 5%. Hemos puesto aquí el 5%, el tipo de interés actual. Bien, por tanto, una deuda de 100.000 millones hoy, o un título de deuda de 100.000 millones hoy vale 62.613. Es el valor esperado de los rendimientos futuros, descontado al tipo de interés nuevo que hay en el mercado. Es decir, que si tú quieres vender esa deuda, la tendrás que vender, esa deuda que te costó 100.000 millones de dólares, la tendrás que vender por 62.600 millones de dólares para que el nuevo comprador tenga el tipo de interés de mercado que es el 5%. Bien, eso supone un descuento, aquí lo tenemos, un descuento 62.000 sobre 100.000, eso supone un 37% de descuento. Un bono a 10 años, por las mismas razones, eso supone 76.834, es decir, un descuento de un 23,17%. ¿Por qué? Por las mismas razones. El comprador exigirá un 5% de interés, que es el tipo de interés de mercado. Por tanto, lo tendrá que comprar a descuento para que ese bono, que tiene un cupón fijo de un 2% del nominal, le genere un 5% de tipo de interés. De tal forma que lo que tenemos es que puede tener un descuento. Este banco, si quiere vender 100.000 millones de dólares, puede tener un descuento de un 37% a un 23%. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si es a un 30% de 100.000 millones de dólares, eso supone unas pérdidas en la venta de 30.000 millones de dólares, que eso supone la quiebra absoluta. En la venta, a la hora de liquidar, este banco lo que quiere hacer es ampliar también el capital, de tal forma que los compradores de esta deuda, de estos activos financieros, puedan acogerse a un plan de ampliación de capital, es decir, darles la oportunidad de ser accionista del banco, como contraprestación que esa deuda sea vendida a un mejor precio. Pero las acciones en estos últimos días han caído en torno de 14 dólares a 8 dólares, es decir, un 50% de caída. Más la caída que lleva arrastrando de meses anteriores. Por tanto, no creo que esa ampliación de capital llegue a buen puerto y entiendo que esa ampliación de capital se quedará desierta. De tal forma que, en resumidas cuentas, 8.000 millones de dólares en gastos anuales por buscar financiación cara por la pérdida de depósitos genera unas pérdidas con los ingresos que tiene de 3.000 millones de dólares. Y si además quiere llevar a cabo el plan de vender en torno a 100.000 millones de dólares de su activo financiero, son a largo plazo, lo que va a tener son unas pérdidas de 30.000 millones de dólares, pero ya. Por tanto, lo que tenemos es que pérdidas al año de 3.000 millones de dólares más 30.000 millones de dólares generado por la pérdida de valor a la hora de liquidar el activo financiero genera una quiebra completa. Bien, estas son las consecuencias de la política monetaria restrictiva que se está llevando a cabo. ¿Por qué se está llevando a cabo esta política monetaria restrictiva? Porque la inflación no baja. Y la única forma, en la teoría económica, en la macroeconomía, la única forma que se sabe o que se conoce de bajar precios
es enfriando la economía a través de subidas de tipo de interés, a través de la política macroeconómica monetaria. Y eso es lo que están llevando a cabo los bancos centrales. Y eso, como he dicho al principio, va a generar una inestabilidad financiera. Rebajaremos la inflación, pero va a generar una inestabilidad financiera, con lo cual se corre el peligro de que haya una recesión, pues si la inflación es el principal objetivo, el principal target, lo que vamos a tener es probablemente una crisis financiera. También, ¿por qué tenemos? Lo que habría que preguntarse es ¿por qué hemos llegado a esta inflación a nivel mundial, en el ámbito mundial? Bien, pues hemos llegado a esta inflación porque hemos tenido también, por otro lado, otra parte que financia la inflación, que genera inflación, son los presupuestos públicos expansivos. Hemos tenido una pandemia que ha generado que los presupuestos públicos, tanto en la Unión Europea como en los Estados Unidos, se disparen, aumente el déficit y aumente la deuda. Es decir, se ha inflado mucho el gasto, la demanda agregada, se ha inflado mucho primero por la política monetaria muy expansiva que se dio en esos años, en los años de la pandemia y anteriores, y por una política fiscal expansiva de aumento de la demanda en subsidios, etcétera, ayudas a empresas, ayudas a familias, etcétera, que ha aumentado la demanda agregada de esas dos formas, por una política monetaria muy laxa y por una política fiscal muy expansiva. Eso ha generado una inflación global que ahora estamos pagando las consecuencias. Y de momento, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bien, pues la política macroeconómica monetaria es siempre más rápida de ejecutar que la política fiscal de los gobiernos. Entonces, la política macroeconómica monetaria se ha restringido en un año muy fuertemente, de tener unos tipos de interés al 0% a tener unos tipos en torno al 4 al 5%, y es la que está llevando a cabo todo el peso de la lucha contra la inflación. Porque los gobiernos, al menos en Europa, los gobiernos y sobre todo los determinados gobiernos, no mantienen una disciplina fiscal que suponga un descenso en la inflación. Los gobiernos están disparados en el gasto público, en el déficit público y en la deuda. Que eso puede tener consecuencias, no solamente a corto plazo, sino que puede tener consecuencias a largo plazo y tener una crisis de deuda pública como la que ya tuvimos durante la crisis financiera. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Me la ponéis en los comentarios. Gracias por vuestra atención y un saludo. Hasta la próxima. Chao.